Bienvenidos una semana más a Vocal Freedom. Esta semana seguimos expandiendo, pero hoy ya se me empieza a ir de las manos la cosa. La lección de hoy se titula Descubriendo la importancia de la pelvis. Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver la pelvis pues con la mandíbula, con la laringe y con la voz en general? Pues bien, en breve lo descubrirás, pero puedo irte adelantando algo muy breve, y es que tendemos a pensar en el cuerpo como un sistema principalmente muscular. Si esto está tenso, si lo otro me duele, si esto necesita estar más flexible, si aquello tengo que estirarlo. Y sí que es cierto que tenemos muchos músculos y que todos ellos son muy importantes, pero lo que se nos escapa a menudo es que los músculos están para mover a los huesos. Y estos son los que nos sostienen y los que nos conducen. Si cambias la forma de pensar y piensas en los huesos, cosa que ya haces constantemente de forma inconsciente, porque cuando mueves el brazo, por ejemplo, no piensas en cuántos músculos hay, sino que piensas en dos líneas que se mueven. Son los huesos, por tanto, los que reorganizan cómo se comportan los músculos. Sé que es raro, pero si pensamos en los huesos y utilizamos el movimiento organizado de esos huesos y exploramos el rango de movimiento, podemos reconfigurar cómo funcionan los músculos y no hace falta masajear ni estirar nada. Además, a la vez, mejorarás el funcionamiento, que es lo que ocurre en estos vídeos tan curiosos, que es por lo que estamos aquí. Por tanto, cómo está la pelvis, por ejemplo, y la relación que ésta tiene con el resto, tiene importancia porque será decisiva, por ejemplo, para la mandíbula. Así que bien, como siempre, empecemos por abrir y cerrar la boca y ver cómo está. Observa cuánto puedes abrir la boca y cómo de cómodo es en general. Observa cuánto trabajo tienes que hacer y lo importante o lo protagonista que es la lengua en toda esta tarea de abrir y cerrar la boca. También podemos hacer un breve repaso a lo que hemos hecho las pasadas semanas. Así que ayudándote de las manos, abre la mandíbula torciéndola hacia un lado. Y luego haz lo mismo, pero abriéndola hacia el otro. Y observa, préstale atención a cómo de fácil o difícil es ahora. Es más fácil ir a la derecha, es más fácil ir a la izquierda. Hacia la izquierda puedo abrir más, hacia la derecha puedo abrir menos. Bien, y ahora vas a pausar el vídeo y vas a recitar un texto o vas a cantar el trozo de una canción, igual que hicimos la semana pasada, una que tú elijas, y observa cómo es, cómo de cómodo, cómo de fluido, cómo resuena la voz, etcétera, etcétera. Así que, pausa. Y bien, ahora coloca ambos pies sobre el suelo y acércate un poco al borde de la silla o donde estés sentado. Para lo que vamos a hacer es mejor si te sientas sobre una superficie plana y firme. Así que la cama o el sofá no te servirán. Y empieza por levantar un lado de la pelvis y hazlo de modo que el peso del cuerpo se traslade al otro lado. Por ejemplo, si quiero levantar el lado derecho de la pelvis, volcaré el peso hacia la izquierda. Y entonces el lado de la pelvis se levanta. Las dos formas típicas son una, esta, y la otra, esta otra. Esta y esta otra. Si te fijas, una no genera ningún tipo de articulación entre la pelvis y el resto del torso, puesto que estamos volcando el peso y manteniendo las mismas proporciones. Pero lo que queremos, lo que buscamos aquí es que todo se articule. Para ello vas a tener que utilizar las costillas. Así que deja las costillas de un lado y las del otro para que puedan contraerse y expandirse. Contraerse y expandirse. Una vez hayas hecho esto unas cuantas veces, descansa si necesitas. Y entonces ahora coloca una mano bajo el cachete del culo. Hazlo por el lado y coloca la mano de forma que la palma sea la que está en contacto con el cachete. Si notas que el culo te aplasta demasiado la mano contra la silla y duele o molesta, puedes poner una toalla o algo que amortigüe para no hacerte daño. Y con amor y cariño, colocas la mano y vuelcas el peso hacia el lado contrario, usando las costillas, y levantas con la ayuda de la mano. Hazlo despacio y, como siempre, no lo fuerces. No se trata de ejercicios, sino que son pequeños movimientos para cambiar patrones. Hazlo unas cuantas veces, fíjate cómo puedes hacerlo más fácil, cómo puedes mejorarlo, y cuando veas que ya has tomado una idea, suelta, y ahora fíjate cómo tienes un lado y el otro.
y contrasta el lado que acabas de mover con el lado que no has movido tanto. Y observa el contraste del contacto que hace la pelvis en el lado derecho y en el lado izquierdo con la silla. Fíjate cómo estás sentado ahora en un lado y en el otro. Muy bien, y ahora haz lo mismo con el otro lado. Colocas la mano, poco a poco vuelcas el peso hacia el otro lado, te acuerdas de tus amigas las costillas y te ayudas de la mano. Probablemente este cueste un poco más, ya que inconscientemente siempre escogemos el lado más fácil. O quizás no, o quizás es súper fácil. También es importante mientras lo haces, que igual que te fijas en las costillas, te fijes en el hombro. Y verás que el hombro hace exactamente lo opuesto a lo que hace la pelvis. Si este lado de la pelvis se levanta, este de aquí, este hombro baja. Muy bien, y ahora descansa. Fíjate cómo estás sentado de nuevo y abre y cierra la boca. Y observa si, con solo mover la pelvis para un lado y para el otro, notas algo diferente. Fíjate en cómo estás sentado. Y ahora sí, levanta un lado de la pelvis y luego levanta el otro. Y fíjate si de alguna forma está todo más engrasado. Bien, ahora coloca las manos a los lados de la mandíbula. E igual que hemos hecho antes, tuércela hacia un lado y tuércela hacia el otro. Y en primer lugar observa si después de hacer estos movimientos con la pelvis también hay algo que es diferente. Y una vez lo tengas claro, escoge el lado hacia el que tuerces más fácil. Y si no hay lado más fácil, pues escoge un lado, el que tú quieras. Y mientras abres y cierras la mandíbula, torciéndola hacia ese lado, levantas el lado contrario de la pelvis. Por ejemplo, si tú haces la mandíbula hacia la derecha, levantarás el lado izquierdo de la pelvis. Tómate el tiempo necesario para sincronizar las dos cosas. No fuerces nada. No fuerces ni la pelvis, ni por supuesto la mandíbula. Y fíjate mientras lo haces, ¿qué puedes hacer para que sea más fácil? Mira las costillas, fíjate cómo se flexiona la columna y a la vez cómo lo hace el esternón también. Ablanda todo lo que puedas para hacer el movimiento más fácil. Y acuérdate, las costillas y el hombro. Una vez lo hayas hecho unas cuantas veces, descansa. Y simplemente abre y cierra la boca y fíjate qué tal vamos. Fíjate si notas diferencia entre un lado y el otro. También puedes torcer la mandíbula mientras la abres con la ayuda de las manos y observar si hay algún cambio en ese movimiento también. Y por último, levanta un lado y levanta el otro de la pelvis. Y observa la diferencia también. A ver si todavía nos han puesto más grasa. Muy bien, y ahora hagamos lo mismo en el otro lado. Así que con la ayuda de las manos, giras la mandíbula hacia el otro lado y levantas el otro lado. Y repítelo algunas veces hasta que tengas claro el movimiento. Poco a poco, volcando el peso hacia el mismo lado hacia el que abres la mandíbula. Y acuérdate de usar las costillas. Entonces el lado opuesto es el que se levanta. Poco a poco ves sincronizándolo y hazlo siempre dentro del grado de comodidad. Como ya hemos dicho 100 millones de veces aquí, más rango no es mejor, sino que más fluidez y más facilidad es mejor. El rango no nos importa. Muy bien, y ahora descansa y nota si hay algo que te llama la atención simplemente estando sentado. Fíjate si hay algo que notas diferente. Y vuelve a abrir y cerrar la boca y fíjate cómo es ahora. Tuércela hacia un lado, usa las manos para hacerlo, tuércelo hacia el otro y fíjate cómo va. Muy bien, y por último, y con mucho cuidado y lentamente, vamos a alternar entre un lado y el otro. Así que empieza primero a torcer la mandíbula hacia un lado y lleva el peso de la pelvis hacia el mismo lado hacia el que tuerces, mientras levantas el lado contrario. Y entonces poco a poco vuelves al centro y cambias de lado hacia el lado contrario y alterna entre ambos. Poco a poco, sincronízalo y ves con cuidado, no te vayas a hacer daño. Y poco a poco acelera el ritmo. Acelera un poco más, y un poco más, y un poco más rápido. Y cuando veas que ya has tenido suficiente, simplemente descansa.
Y ahora abre y cierra la boca y fíjate cómo es ahora. Cuánto puedes abrir ahora, cómo de cómodo es y cómo de protagonista en general es la lengua ahora. Coloca de nuevo las manos a ambos lados y abre y cierra la mandíbula torciéndola hacia un lado y hacia el otro. Y fíjate si es más fluido. Y mientras lo haces también, fíjate, a lo mejor, sin tú quererlo, se está produciendo un pequeño cambio en el peso de la pelvis. Muy bien, pausa el vídeo y vuelve a hablar o a cantar igual que antes y fíjate si hay diferencia. Pausa. Genial, pues una semana más os dejo con todo esto y espero que disfrutéis. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!